Un infortunado aventurero se ve obligado a eludir la persecución de una criatura que emergió en el bosque. Una sombra enigmática advierte a un motociclista sobre un inminente accidente que casi le arrebata la vida. Presenciamos un asombroso video en el cual un grupo de testigos captura lo que todos creían un ser demoníaco en la vida real. Todo un enigma envuelve lo paranormal. Algunos lo consideran meras supersticiones, mientras que, para otros, es una realidad que nos ha acompañado desde siempre. En esta ocasión, descubrirás grabaciones que inicialmente buscaban otros fines, pero terminaron inadvertidamente capturando fenómenos paranormales. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigamos con este tipo de descubrimientos escalofriantes. Empecemos. 5. La criatura del bosque. Un suscriptor estadounidense comparte una impactante historia mientras exploraba una reserva forestal en su país. Bradley, quien sabe disfrutar de la serenidad y conexión con la naturaleza en esos senderos, decidió grabar un momento que creía normal, pero se encontró con algo inusual escondiéndose entre los arbustos, algo más allá de lo animal, algo paranormal. El video de 20 minutos de duración muestra cómo Bradley se adentra en el bosque en busca de esa criatura. Durante los primeros 7 minutos, no observa ni escucha nada fuera de lo común. Sin embargo, su interés se desvanece cuando, unos minutos después, se enfrenta a algo tan extraño que no puede evitar apartar la cámara. El relato continúa narrando que, según el correo electrónico que enviaron, lo que Bradley presenció no era humano. Fascinado por la rareza de la situación, dejó de grabar y se limitó a observar con sus propios ojos. La grabación quedó en segundo plano cuando se dio cuenta de lo que enfrentaba. Estaba lejos de ser algo normal. La tensión crece cuando Bradley se percató de que aquello no era un animal corriente, sino algo que parecía acecharlo. Antes de retirarse, queda claro que no era una criatura común. Algo en su comportamiento sugiere una presencia inexplicable. Aunque Bradley asegura que no regresará a esa reserva, la incógnita persiste. 4. El fantasma perruno. A continuación, te presentaré un par de videos que confirman uno de los fenómenos más inusuales y que tiene su propia categoría en lo paranormal. En el ocultismo, es ampliamente conocido que las manifestaciones paranormales de animales son mucho más comunes que las de los humanos. Me refiero específicamente a la percepción de la presencia de tu mascota, incluso después de su fallecimiento. No tengo una respuesta clara sobre por qué esto ocurre con mayor frecuencia. Conozco a personas que afirman haber visto a la mascota de la casa pasear cerca, incluso días después de su muerte. Ahora, me han llegado pruebas de que sugieren que esto podría ser más que una simple creencia. Sin ir más lejos, la siguiente secuencia fue compartida en Reddit por un usuario. En su publicación, mencionó que su madre estaba tomando fotos de la decoración que se muestra en la pantalla, ya que la habían adquirido recientemente. En ese momento, la cámara capturó algo que nunca debería haber estado allí. El usuario destaca que la mascota de la familia llevaba más de un año fallecida y no habían adquirido ningún otro animal debido al dolor que la muerte de este último les causó. Sin embargo, la cámara parece contradecir esta afirmación, mostrando claramente la oreja y parte de la cola de la mascota, a pesar de los comentarios que sugieren que la imagen podría haber sido tomada cuando el perro aún estaba vivo, o que se trataba de otro perro. El usuario está seguro de que el registro es auténtico y por eso decidió compartirlo, a pesar de lo fácil que sería desmentirlo. ¿Tú has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido la presencia de una mascota querida después de su fallecimiento? Como mencioné, es algo bastante común y que este individuo decidió compartirlo porque cree que fue un fenómeno paranormal, siendo imposible que su antiguo amigo aún estuviera en este plano. Imagina la alegría que debió sentir al ver este registro y saber que aún los acompaña. Pero este no es el único video de este tipo, y entiendo que el nivel paranormal que te he mostrado puede no ser suficiente para convencer a alguien de que las almas de los animales realmente pueden persistir en nuestro mundo. Otro incidente relacionado con una mascota fallecida se capturó esta vez mediante una cámara de seguridad en las afueras de una casa. El propietario asegura que lo que se registró en el video es su mascota, que parece seguir jugando en los charcos de agua, como solía hacerlo siempre. ¿Qué opinas sobre esos registros? Son simplemente la punta del iceberg de una realidad paranormal
que hasta ahora ha sido poco explorada por los expertos? Si has tenido experiencias similares o has sentido la presencia de mascotas fallecidas, comparte tu opinión en la sección de comentarios. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. 3. La salvación. En el tercer caso, Juan y Sasa, fieles seguidores de Colombia, nos presentan una historia intrigante. Juan fue testigo de un grave accidente de tránsito, pero cree que algo extraño se cruzó en su camino justo antes de acelerar, evitando que él se convirtiera en una víctima más. Viajaba en una motocicleta con un amigo cuando vio pasar frente a él algo tan pequeño que duda que sea un animal. La procedencia de este ser es completamente desconocida hasta ahora. ¿Qué crees que podría ser? ¿Provenía de otro coche? ¿O fue realmente una señal que evitó una tragedia minutos más tarde? 2. No sabemos qué hay. Este fascinante metraje, registrado en la parte trasera de una propiedad, agrega capas de misterio a medida que profundizamos en los detalles. Los propietarios de la casa afirmaban escuchar extraños sonidos durante las horas de la madrugada, lo que los llevó a tomar la decisión de dejar una cámara apuntando directamente hacia el jacuzzi, la fuente aparente de estos misteriosos ruidos. Fue entonces cuando algo inesperado comenzó a manifestarse, desencadenando una serie de eventos que desafían cualquier explicación lógica. A pesar de haber revisado este video en varias ocasiones, la grabación no revela las características típicas asociadas con telarañas o insectos que podrían encontrarse demasiado cerca del lente. Esta falta de evidencia convencional invita a los espectadores a formar sus propias opiniones y juicios al respecto. Lo intrigante radica en que los propios dueños, al igual que el narrador, descartan la posibilidad de que la manifestación sea simplemente polvo en suspensión o insectos cercanos al lente de la cámara. En cambio, una sombra blanquecina se hace presente en el patio, adoptando ocasionalmente una figura que parece recordar a la forma humana. Este detalle plantea la sugerente pregunta: ¿podrían ser espíritus los que quedaron capturados en este metraje? El video, indiscutiblemente, se presenta como un registro visual excepcionalmente llamativo. Su capacidad para suscitar cuestionamientos sobre lo paranormal y las posibles presencias espirituales añade un elemento intrigante a la narrativa. Invitamos a los espectadores a formar sus propias conclusiones y compartir sus perspectivas sobre este fenómeno, que desafía la explicación convencional. 1. El humanoide. Este intrigante incidente se convierte en un relato aún más impactante cuando nos sumergimos en los detalles. El suscriptor, cuya identidad permanece en secreto por motivos comprensibles, experimentó una situación aterradora mientras transitaba por el estacionamiento subterráneo de un supermercado. La narración nos sumerge en la escena donde varias personas, visiblemente perturbadas, apuntan sus celulares hacia lo alto. Intrigado por la situación, el suscriptor se acercó y descubrió que estaban presenciando el avistamiento de una criatura que corría por las tuberías del estacionamiento. Su curiosidad lo llevó a unirse a la búsqueda, sin sospechar que su propio celular registraría un acontecimiento extraordinario. Antes de iniciar la grabación, los presentes le proporcionaron una descripción detallada de la criatura avistada, destacando su figura humanoide y la peculiaridad de su vestimenta. Este relato se compara visualmente con la imagen de referencia proporcionada. La criatura, entonces, hizo su aparición en lo alto, observando al grupo durante unos segundos, antes de desaparecer velozmente y esconderse en las tuberías. La incógnita persiste. ¿Podría este ser catalogado simplemente como un animal? La pregunta queda abierta para la interpretación de los espectadores. Te invitamos a compartir con alguien a quien le gusten estas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.